Bueno, buenas tardes. Yo soy Emilio Carlos Gámbaro, soy médico ginecólogo, docente de esta universidad. Muchos de ustedes me conocerán porque hemos compartido espacios en FSH. Hoy me encomendaron que dé algunas nociones sobre este tema muy caro para la obstetricia, que es el de urgencias en sala de partos. Vamos a empezar viendo dos definiciones. Vamos a separar muy bien lo que es urgencia de lo que es emergencia. La urgencia es una situación en la cual no existe riesgo inminente de muerte, pero se requiere asistencia médica en un lapso reducido de tiempo para evitar complicaciones mayores. Emergencia, sin embargo, es aquella urgencia que pone en peligro inminente la vida de una paciente o la función de un órgano. Entonces, nuestro principal dilema es, en estas situaciones urgentes, tratar de que no se transformen en una situación de emergencia. ¿Cuándo puede ocurrir que una situación de urgencia se transforme en una situación de emergencia que ponga en riesgo la vida de una paciente? Son situaciones que dependen de la paciente. Por ejemplo, aquellas mujeres que no tienen control prenatal, que vienen con una historia clínica incompleta, la famosa historia del CLAP, que no tienen estudios complementarios o que los tienen incompletos, y con riesgos epidemiológicos muy altos, generalmente situaciones de abandono. Son gente que, o con antecedentes médicos realmente complicados. Pero también hay algo muy importante, que sobre esto poco podemos hacer nosotros, sobre las situaciones de la paciente, pero sí sobre lo que es en la institución, algunas cuestiones de la institución. Obviamente, en la infraestructura, si no tenemos un servicio que esté adecuadamente organizado, muy poco podemos hacer. Pero la organización de ese servicio, gran parte de ella sí la podemos hacer nosotros. Deficiencias en los que asisten, deficiencias en el conocimiento médico, deficiencias de la comunicación entre el equipo de trabajo en el centro obstétrico y deficiencias en la asistencia propiamente dicha. Todo esto lo tenemos que tener en cuenta cuando uno programa la acción en una guardia, porque estas son situaciones en sala de parto o situaciones de emergencias en el centro obstétrico. ¿Cómo evaluamos que un servicio o que un grupo de gente está realizando una tarea correctamente, con la disminución de la mortalidad materna y fetal? Llegado este momento, vamos a ver, no todas, porque realmente son innumerables las situaciones que pueden llegar a provocar situaciones de urgencia que se transforman en emergencia. Algunas directamente derivadas de la madre, otras pueden ser puramente obstétricas y algunas son fetales. Maternas son raras en realidad, porque estamos atendiendo gente joven y generalmente sana, pero puede ocurrir que tengamos un edema agudo de pulmón, una insuficiencia cardíaca, un infarto, un bloqueo de rama, una arritmia, problemas de tipo respiratorios. O sea, pero estos son raros porque en general las mujeres que nosotros asistimos son gente joven y con un generalmente buen estado de salud. Pero sí las obstétricas. Y las obstétricas hay un montón. Vamos a ver algunas. Probablemente no podamos desarrollar todo porque tenemos un tiempo limitado de esto. Que esto sirva como guía para que ustedes puedan entender cómo tiene que plantearse el equipo que trabaja ante una situación de urgencia. Yo vi acá, puse 4, podría haber puesto alguna más, pero en realidad muchas las vamos a ir viendo con el correr de la cursada. La eclampsia, la hemorragia, que puede ser dentro, preparto o intraparto, y la embolia del líquido amniótico, y la hemorragia del alumbramiento también. Vamos a ver también cuestiones fetales que también configuran urgencia. Sufrimiento fetal agudo, una distocia de hombros, una retención de cabeza última en un parto en podálica, una prosidencia del cordón. Por ejemplo, atender el parto de un feto muerto
en un embarazo gemelar con un segundo feto retenido. Hay un montón de causas más que ustedes van a ir viendo en el correr de este tiempo, pero estas son quizás las más complicadas y las que probablemente veamos con mayor frecuencia. Bueno, vamos dentro de las obstétricas, de las maternas, tendríamos que agarrar un tratado de emergencia, de clínica médica, de neumonología, cosa que no es el ámbito nuestro en este momento, pero hay que tenerlas presentes que pueden ocurrir. Dentro de las obstétricas vamos a dedicarnos un poco a la eclampsia. Vamos a definir primero qué es la eclampsia. La eclampsia es el comienzo de convulsiones o coma en una embarazada o en el puerperio con preeclampsia. O sea, son pacientes que ya vienen, ustedes imagínense, si es una mujer que sufre una preeclampsia y no continuó su embarazo. Esto nos va a poner a poner en situaciones realmente conflictivas, porque vamos a tener que ahí manejar una serie de diagnósticos diferenciales, porque que nos pueden hacer confundir en nuestro diagnóstico. La epilepsia, encefalitis, tumor cerebral, una porfiria, un accidente cerebrovascular o una crisis histérica conversiva. La eclampsia, bueno, dijimos que son las convulsiones. ¿Qué tenemos que hacer con estas pacientes? Primero, soporte cardiorrespiratorio, vía aérea expedita, oxigenoterapia, sulfato de magnesio, antihipertensivos y finalización del embarazo. La finalización del embarazo va a ser por la vía más adecuada. Si una paciente comienza a convulsionar con un feto ya en tercer o cuarto plano, quizás podamos pensar en la inducción, en la finalización del embarazo por vía vaginal, cosa que es muy difícil. Generalmente esto termina en cesárea, pero antes de hacer cualquier tipo de maniobra, tenemos que compensar a la paciente. Tiene que estar compensada esa paciente antes de que podamos hacer cualquier otro tipo de maniobra o de accionar. Vamos a las hemorragias. También este capítulo es un gran capítulo. Las hemorragias del preparto o del intraparto es un gran capítulo dentro de la obstetricia, que está englobado generalmente como hemorragias de la segunda mitad del embarazo. Las hemorragias de la primera mitad del embarazo las vamos a ver en otro seminario probablemente o en algún desarrollo de casos clínicos. Hoy vamos a ver las hemorragias de la segunda mitad del embarazo, en el preparto, en el intraparto y una situación especial que se puede dar en la hemorragia del alumbramiento. Las hemorragias del preparto o del intraparto son las 5 que vemos aquí: desprendimiento de placenta normoinserta, desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, placenta previa, rotura de vasa previa, rotura del seno marginal y ruptura uterina. Por cuestiones de tiempo y de frecuencia en su aparición, vamos a desarrollar fundamentalmente el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, la placenta previa y la ruptura uterina. La ruptura de vasa previa y la ruptura del seno marginal no son tan frecuentes y eso ustedes lo pueden leer rápidamente en cualquier libro de obstetricia o de emergencia obstétrica. ¿Cómo sabemos si una paciente está sangrando y si es importante el sangrado? Estimación visual, o sea, ver visualmente si la pérdida es abundante o no es abundante. Muchas veces la hemorragia es importante, pero no se visualiza. No podemos hacer una estimación visual. Entonces, seguramente esa paciente presentará signos de shock, hipotensión arterial, taquicardia, taquipnea. Va a haber probablemente al disminuir el volumen minuto, va a haber una falla en la diuresis, una oliguria. Vamos a ver en qué cuadro se nos puede presentar este tipo de hemorragia que no podemos visualizar y que no podemos realizar una estimación visual. Dijimos que los cuadros clínicos son los más comunes: el desprendimiento de placenta prematuro de placenta normoinserta, la placenta previa, la ruptura uterina
y la ruptura uterina. Acá tenemos un cuadro que la idea es poner los elementos más comunes y establecer las diferencias entre una patología y la otra para que uno pueda llegar al diagnóstico y obviamente actuar en consecuencia. Los antecedentes de la paciente que presenta un desprendimiento prematuro de placenta normoinserta generalmente está asociado a la preeclampsia. Rara vez se ve en otras situaciones. La placenta previa, generalmente esa paciente tiene cirugías uterinas previas. La cirugía uterina más común es la cesárea abdominal. Pero también una miomectomía o cualquier cirugía que uno haga sobre el útero que deje una cicatriz en el músculo uterino puede provocar o puede condicionar a una placenta previa y a la entidad que está al lado, que es la ruptura uterina. Pero la ruptura uterina también la podemos ver en esos embarazos no controlados, que la paciente llega con un avanzado trabajo de parto en una desproporción, por ejemplo, cefalopelviana, donde la lucha del útero para poder evacuar el feto hace que muchas veces esto se rompa. Esto es muy raro porque generalmente esto se elimina previamente, o sea, solucionamos el problema antes de que esté en esa situación. El comienzo del desprendimiento prematuro de placenta normoinserta generalmente es brusco. Es una paciente con preeclampsia, generalmente con oligoamnios, con una restricción del crecimiento intrauterino. Todos estos temas ustedes los van a ir viendo durante el transcurso de esta cursada. La placenta previa es insidiosa, puede haber pequeñas hemorragias que se van incrementando con el tiempo. Puede ser también brusco, o sea, que comience con dinámica uterina, que se desprende una placenta que está ocupando el orificio cervical interno, entre el orificio cervical interno y la presentación. Y en la ruptura uterina puede ser brusca o puede tener pródromos, que es lo que se conoce con el nombre de síndrome de inminencia de ruptura uterina. O sea, aparece mucho dolor, bueno, ya lo vamos a ir viendo de esta manera que avancemos en este cuadro. En el desprendimiento de placenta normoinserta generalmente está asociado al dolor, y el dolor tiene directa relación con la hipertonía uterina, porque el dolor que presenta es por el hipertono que tienen en general estas pacientes. En la placenta previa no hay dolor y el tono es normal. En la ruptura uterina el dolor puede ser brusco, muy agudo, muy, muy importante, y puede haber hipertonía o una hiperdinamia muy marcada del útero. La hemorragia, son cuadros hemorrágicos, las tres tienen en común la hemorragia. La hemorragia en el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta es escasa y de color oscuro. En la placenta previa es indistinta, puede ser escasa o abundante, y es de color rojo rutilante, y en la ruptura uterina puede llegar a ser escasa, puede ser abundante, puede ser oscura o puede ser rutilante, generalmente rutilante. ¿Por qué en el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta es escasa la pérdida? Una placenta que está normalmente inserta, se produce el desprendimiento por el hipertono que tiene esa paciente, el útero se contrae, no se relaja. ¿Cómo yo diagnostico si una paciente tiene hipertono o tiene un tono normal? La paciente con un tono normal, entre contracción y contracción, yo puedo palpar partes fetales. En una paciente que tiene hipertono, yo no puedo palpar partes fetales. Esta contracción, este hipertono uterino produce que se provoca el desprendimiento de placenta.
El desprendimiento de placenta puede ser la hemorragia muy abundante, pero no se manifiesta de esa manera porque el hematoma queda retenido entre la pared uterina y la placenta. Puede haber un escurrimiento y ese escurrimiento es escaso y de color oscuro. En la placenta previa, que es aquella placenta que se encuentra ubicada entre el orificio cervical interno y el polo fetal que se presenta al estrecho superior, se va a desprender y va a haber directamente sangre rojo rutilante, sangre de color rojo rutilante, y en la ruptura uterina, fíjense, el útero se rompe y la hemorragia puede ser intraabdominal y puede aparecerse como un cuadro de abdomen agudo hemorrágico. Y la sangre que va a ir por el orificio cervical interno y después por el canal endocervical hasta la vagina, no necesariamente tiene que ser abundante. El bienestar fetal. En la ruptura prematura, en el desprendimiento prematuro de placenta normo inserta, el bienestar generalmente está comprometido. ¿Cómo sabemos nosotros cuándo el feto está con un estado comprometido? El principal elemento que tenemos es la frecuencia cardíaca fetal. Generalmente hay una bradicardia fetal. En la placenta previa, de acuerdo a la cantidad de hemorragia, puede estar comprometido o no. Generalmente no está comprometido. Y en la ruptura uterina, el estado general está comprometido. La conducta en el desprendimiento de placenta normo inserta, sin duda, es la finalización del embarazo. Corre peligro la vida del feto y la vida de la madre. Generalmente, a veces estos cuadros se dan en fetos prematuros, donde uno tiene que hacer madurez pulmonar fetal, pero acá, en estos casos específicamente, no vamos a tener tiempo para realizar un madurez fetal o prevención del daño neurológico, salvo que tenga una hipertensión marcada, utilizaremos sulfato de magnesio, como ya verán en los seminarios de eclampsia y de hipertensión arterial del embarazo. La placenta previa, si la hemorragia no es importante, uno puede llegar a lograr la madurez fetal. Y en la ruptura uterina, indudablemente, la finalización del embarazo es la conducta adecuada. ¿Qué complicaciones puede haber en pacientes que presentan desprendimiento prematuro de placenta normo inserta? Dijimos, shock hipovolémico, porque la pérdida de sangre es mucho más importante que la que se manifiesta clínicamente. Puede haber coagulación intravascular diseminada por un consumo de factores. Ustedes, en ese gran hematoma que se forma detrás de la placenta, hay consumo de factores y la paciente puede tener un cuadro de coagulación intravascular diseminada. Puede haber una complicación de inercia uterina, y acá no figura, pero puede haber también un cuadro realmente muy grave, que es la embolia de líquido amniótico. En la placenta previa, las complicaciones que podemos ver es el estado de shock hipovolémico, raro pero puede darse, la coagulación intravascular diseminada por la misma hemorragia, y el acretismo placentario, porque la placenta previa, su nombre lo indica, está insertada en el segmento inferior del útero. El segmento inferior del útero es, ya ustedes lo vieron, eso en las modificaciones gravídicas, se desarrolla durante el embarazo, pierde la capa media o vascular, es un segmento adelgazado, y la placenta puede invadir las distintas capas del miometrio y hacerse acreta, íngreta o pércreta. Y tanto en el desprendimiento de placenta normo inserta como en la ruptura uterina, no nos tenemos que olvidar del feto, porque una de las complicaciones es la muerte fetal. La muerte materna está presente en cualquiera de estas dos, más rara vez en el desprendimiento de placenta previa. Normalmente cuando llegamos acá yo pregunto, ¿alguna duda? Pero bueno, a mí me está costando mucho desarrollar esta clase. Yo no tengo experiencia en esto. Sí, he dado muchas clases en mi vida, pero así no di nunca. Así que sabrán disculpar. Vamos a las hemorragias del alumbramiento. Las hemorragias del alumbramiento, la más común de todas, es la atonía uterina.
es quizás la causa de muerte materna más frecuente hoy por hoy. En una época, durante mucho tiempo, fue la sepsis. Todavía en la República Argentina sigue siendo la sepsis y fundamentalmente la sepsis por aborto. Lamentablemente, en la República Argentina, en diversos sectores de la población, el aborto sigue siendo una de las principales causas de muerte. Pero en el mundo en general, las causas de muerte materna, una de las más importantes es la hemorragia del alumbramiento, la hemorragia del posparto. También puede haber una ruptura uterina en el posparto, o sea, o que se manifieste en el posparto. Por eso, en toda paciente que ha tenido un parto normal con un antecedente de cesárea anterior, es de buena práctica revisar el segmento uterino, y ver si hay alguna solución de continuidad en la cicatriz de la cesárea anterior. Puede haber, en la hemorragia del alumbramiento, puede haber laceraciones, traumatismos del canal del parto, puede haber un proceso de coagulopatía por alguna de las razones que hemos mencionado anteriormente. Otro tema bastante importante es la retención de restos placentarios, o sea que ante una paciente que comienza con una hemorragia en el posalumbramiento, tenemos obligación de revisar todo el canal del parto, todo el conducto del parto, ver si no hay laceraciones, si no hay hematomas, ver si no hay restos placentarios, porque estos cuadros hemorrágicos generalmente aparecen cuando la paciente todavía está en recuperación, vecino a la sala de partos. La más común y la más grave de todas estas, no sé si la más común, pero la más grave es la atonía uterina. ¿Cómo podemos hacer un diagnóstico diferencial entre una cosa u otra palpando el abdomen? Bueno, si tenemos un útero por encima del ombligo que es blando, que no contrae, que no produjo el globo de seguridad de Pinar, tenemos que pensar fundamentalmente en una atonía uterina, máximo en esas pacientes que han tenido embarazos prolongados, úteros distendidos, trabajos de parto prolongados. Bueno, tenemos que pensar que cuando hay un gasto del músculo cardíaco, del músculo uterino, que puede provocar la atonía. Si el útero está bien contraído, la hemorragia seguramente va a ser por lesiones del canal del parto, de las partes blandas, y si el útero está en intermedia, dice una ruptura o una coagulopatía. ¿Cómo manejarnos ante la atonía? Obviamente, si vemos alguna laceración en el canal del parto, alguna prolongación de la episiotomía, tendremos que realizar la sutura de los desgarros o de las lesiones que puedan aparecer si hay restos placentarios, tendremos que evacuarlos a través de un legrado, pero el cuadro más importante es la atonía. Esto que ven ustedes acá, oxitocina, metildergometrina, carbetocina, misoprostol, compresión uterina, taponamiento y cirugía, son en ese orden de mérito que uno tiene que realizarlo. Primero comenzaremos con la oxitocina, que la daremos con una ampolla de 10 unidades intravenosa lenta, más una infusión de 40 unidades en 4 horas. Si no responde con esto, vamos a la metildergometrina, una ampolla de 0.2 por vía intramuscular. Si no responde con esto, esta es la droga hoy por hoy de primera elección, que la de primera elección no, pero está ahí muy cercana a la oxitocina, que es la carbetocina, que es una ampolla de 100 microgramos intravenosa lenta o intramuscular. Se puede usar misoprostol por vía rectal, compresión uterina, taponamiento uterina y cirugía. La compresión uterina, un puño en vagina, con la mano por sobre el abdomen, comprimiendo el útero y viendo si no cede la hemorragia. Si a pesar del tratamiento médico, a pesar de la compresión, no mejora, vamos al taponamiento. El taponamiento se puede hacer con gasas vaselinadas, con vendas vaselinadas, de las que se usan para hacer yesos, pero hoy por hoy se puede usar con una sonda Foley inflando el balón, pero hoy por hoy tenemos el balón de Barkley, que se coloca, se inyecta, se deja durante 24 horas, se va desinflando paulatinamente,
uno puede ir controlando la hemorragia a través de un colector de sangre. Generalmente el balón de Bakri da muy buenos resultados. Si ninguna de estas cosas da resultado, vamos a la cirugía. La cirugía de Belinch es una cirugía hemostática, que son suturas hemostáticas, como se ven en el dibujo. Y si con estas suturas hemostáticas no funciona, tendremos que ir a la histerectomía, o también se puede intentar en lugares que están capacitados la ligadura de las arterias hipogástricas, de las arterias uterinas, inclusive la embolización de las arterias uterinas. No siempre esto se puede dar. Fetales, que también no nos tenemos que olvidar, el sufrimiento fetal agudo, la distocia de hombros, dijimos, la retención de cabeza última, la prosidencia de cordón o miembro. Sufrimiento fetal agudo, hay múltiples causas. Ya se verá en su momento la forma de diagnóstico y tratamiento del sufrimiento fetal agudo, pero la mejor manera, o sea, el primer elemento que uno tiene para diagnosticar el sufrimiento fetal agudo es la frecuencia cardíaca fetal, que puede ser ocultada por el estetoscopio de Pinar o por el monitor fetal, que ahí es mejor todavía porque vamos a ver las desaceleraciones tardías, que son que es el principal signo de alerta de un sufrimiento fetal agudo. Desaceleraciones tardías o DIP2. Distocia de hombros, el parto en un feto macrosómico, expulsa la cabeza, pero no puede expulsar los hombros. Y esto realmente es una situación realmente complicada, muy mal. Lo mismo que la retención de cabeza última en un parto en pelviana. La cabeza fetal se deflexiona y tenemos que usar el forceps de cabeza última. Prosidencia de cordón o miembro. Este también es otro tema. Generalmente se dan en los partos en pelviana, o presentaciones muy elevadas del móviles, con ruptura de bolsa tempranamente y cae el cordón. Lo que uno tiene que hacer en estos casos es reducir la presentación para que no apriete, para que no aprisione el cordón, y realizar intervención cesárea. El ayudante queda con la mano en vagina, sosteniendo la cabeza, hasta tanto se realiza la extracción fetal por vía de una cesárea abdominal. Y me pareció importante hablar un poquito de distocia de hombros. ¿Qué hacemos cuando tenemos un paciente que queda enclavado su hombro anterior? Compresión suprapúbica, o sea que no puede deflexionar el hombro posterior. Compresión suprapúbica, o sea, con un puño empujando el hombro anterior, tratando de desenclavarlo del pubis y desprendiendo ese hombro anterior. La maniobra de Roberts, que es hiperflexionando los muslos maternos y comprimiendo sobre el pubis y extrayendo el hombro anterior. La maniobra de Jacquemier, que es desprender el brazo posterior, ahora vamos a ver cómo se hace. La maniobra de Good, que es la rotación a la tuerca, o sea, es el parto que se comienza a girar el feto en 360 grados hasta desenclavar el hombro anterior. Y las maniobras heroicas son la sinfisiotomía y la cleidoclasia manual, pero esto realmente son maniobras ya heroicas. La compresión de suprapúbica del hombro anterior, la hiperflexión de los muslos, compresión suprapúbica y desprendimiento del hombro anterior. La maniobra que permite sacar el hombro posterior, uno desliza, busca el miembro posterior, busca la mano, la retrae como si el feto se acariciara la cara, se saca el hombro posterior. Espero que haya sido útil. Acá lo importante, estos seguramente van a faltar un montón de cosas que ustedes van a tener que sacar. Lo importante es que estén atentos que estas cosas existen, realmente son muy graves, puede realmente ser la obstetricia es muy simple, pero hay ocasiones es que es simplemente dramática. Y estas son las situaciones que realmente son simplemente dramáticas y que uno tiene que estar preparado, pero no solamente uno, sino el equipo de salud en su conjunto. Bueno, muchas gracias y estaré a su disposición para las preguntas que me quieran hacer.